necesita ser corregido, que necesita ser arreglado, que necesita un punto X de mejoría, un nivel de avance, esa palabra que Él trae hoy es para usted, sí y solo sí. Su corazón está abierto de par en par para recibirla. Entonces, no sé si a todas las personas que nos sintonizan ahora a través de Facebook, diciéndoles gracias por estar aquí. La casa se viste de gala, estamos de manteles largos. Si alguien necesita traducción, levante su mano, traducción del español al inglés, levante su mano para que le den un aparatico y pueda recibirlo en inglés. Ok, ya estamos listos. Allí, Edwin también, listo. Por favor que me le pasen uno a Edwin. Ok, un aparato. Y les decimos a los que están en Facebook con nosotros, gracias por estar ahí. Les pedimos un favor, compartan la transmisión para que muchos puedan ser alcanzados por este mensaje. Y como les digo, estamos de mantener largo. Nos visita el apóstol Rafael Ugartes, el apóstol de la casa. Está con nosotros una vez cada año. Quisiéramos tenerlo una vez cada mes, pero no se puede por razón de su agenda y por otra serie de razones. Más sin embargo, hoy está con nosotros, hoy lo disfrutamos tremendamente y hoy le pido que ponga todo su oído dispuesto, abierto, receptivo para recibir la palabra. Apóstol Ugarte, sin más, este teatro es todo suyo. Gracias. Se necesita gente fuerte para mover este atril, está pesadísimo, ¿eh? Qué bueno que hacen pesas aquí. Bueno, quiero expresar mi enorme gratitud a todos ustedes, porque pues uno sale de su medio, ¿verdad? Yo salgo de mi casa, salgo de estar con mi esposa, de estar con mis hijas. Yo quiero decirles que las congregaciones que Dios nos ha permitido administrar, ¿verdad? Porque las congregaciones no son del hombre, son de Dios. Pero yo quiero decirles que yo amo mucho mis congregaciones. Las extraño mucho estar en Chihuahua, extraño mucho estar en Delicias. No extraño mucho lavar, planchar y barrer, que es lo que me expone mi esposa, eso no lo extraño. Pero ustedes son tan importantes, la verdad. Esto no es un dicho político, no estoy en campaña. Ustedes son tan importantes que Dios nos mueve a sus hijos que exponemos la palabra por causa de la enorme importancia que ustedes tienen para el Señor. Si Dios nos prepara, si Dios nos educa, si Dios nos enseña a los que exponemos, no es para consumo personal, es para la edificación de su iglesia, porque usted es sumamente amado por Dios. Es amado a un grado que necesitamos llegar a comprender, porque el amor de Dios realmente es incomprensible. Y usted es el objeto del amor de Dios. Nada más que nuestra cultura latinoamericana, ¿con qué cree que normalmente relacionamos el amor? Generalmente con sentir, con apapachar, y eso es bueno. Pero Dios le ama tanto que nunca lo va a dejar que se quede en el estado que está, porque lo ama tanto que lo quiere llevar siempre a un estado mayor, a un estado mayor. De tal manera que entonces el amor de Dios es un amor formativo. Muchas gracias, pastores de la casa, por la invitación, por permitirme estar con gente tan maravillosa. Lo agradezco mucho. De veras, Pedro, usted sabe que lo quiero demasiado. Adrianita, la quiero muchísimo. Y somos socios en esta edificación. Porque no somos, aquí no hay el concepto de cobertura. En la religión hay mucho ese concepto de cobertura, ¿verdad? Para que esté protegidos. No, en el reino realmente no es un asunto de cobertura, es un asunto de familia. Y somos familia que tenemos los mismos intereses, buscamos lo mismo, y entonces somos muy afines. Gracias nuevamente, gracias a todos los que trabajaron. Un evento no se puede hacer solo, siempre hay personas trabajando, los que acomodan, los que ministran a través de la música, los que sirven tacos, que qué buenos tacos nos echamos ayer, ¿verdad? Entonces los de medios, todos, absolutamente todos, Pedro, les expreso mi gratitud.
¿Están listos para la palabra? Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres nuestro todo. Los seres humanos nada más cumplimos una tarea gozosa. Tenemos mucha alegría de ser participantes de tu propósito. Pero la idea siempre será la misma: llegar a conocerte a ti más. Te hemos conocido hasta un grado, pero la expectativa es que hoy, al salir de estas puertas, podamos decir que te conocemos un poquito más. Tú eres el todo, tú eres la estrella, tú eres lo que perseguimos, tú eres lo que somos, tú eres lo que queremos ser también en nuestra alma. Toda nuestra vida eres tú, y todo nuestro proceder opera alrededor de esa vida que eres tú. Así es que con ese entendimiento recibimos tu palabra, honrándote a ti, el autor y consumador de todo lo que somos y creemos. En Cristo Jesús, amén. Nos ha ido bien este seminario, ¿no, Pedro? Yo creo que nos ha ido bien, ¿no, Sarita? Sí, ha aprendido algo, algunas cosas. Pues qué bueno, ¿verdad, Julio? Que hemos aprendido algo. Ayer nos quedamos en el inciso 4 o 5, pero ya no quiero hablar de los incisos porque yo quisiera brincarme. Eso lo dejaremos para después, ¿verdad? Lo dejaremos después, pero brincarnos, porque ayer este señor me dijo, bueno, ¿y los elementos de la edificación cuáles son? Pues sí, vamos a brincarnos a cuáles son los elementos de edificación. ¿Cuáles son las herramientas que en la iglesia se deben utilizar para edificar a la iglesia? Partiendo de lo que ya es espiritualmente, que ya está en Cristo. Pues para los que les gusta mucho estudiar, se los voy a decir y ahorita los vamos a explicar, ¿sí? El primer elemento es el propósito eterno, y ahorita vamos a ahondar en eso. Toda la iglesia tiene que ser edificada desde el propósito eterno de Dios, primero. Segundo, tiene que ser entendida de la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Nosotros no somos autómatas intelectuales, somos personas que nuestra vida está en el Espíritu. Tercero, el nuevo pacto. Ahorita vamos a tratar de explicar un poquito. Cuarto, gracia y justicia. Y quinto, el reino, o formar mentalidad de reino. Esos, mijas, son los elementos con los que una iglesia, la iglesia del Señor, debe ser edificados. O sea, se le debe construir. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que estamos construyendo a través de esos elementos? ¿Qué estamos construyendo? ¿Quién me puede decir qué estamos construyendo? El trabajo va al alma, ok, eso lo tenemos claro. Pero al ir aprendiendo a través de estas herramientas o estas realidades, ¿qué estamos construyendo? A ver si alguien me puede ayudar. Estamos persiguiendo la formación de Cristo, por supuesto, pero hay algo que se está construyendo, es la iglesia. Pero en el ser interior se está construyendo una mentalidad. Una mentalidad. ¿Sí, campeón? Estamos construyendo una mentalidad. No estamos construyendo el espíritu. El espíritu está recreado en Cristo, está completo. Pero se acuerda que ayer decíamos de todos los elementos que tiene el alma. ¿Por qué creemos que la mentalidad es primordial, Gina? Porque una vez que la mentalidad se construye, usted va, fíjese todo lo que va a hacer. Va a planear desde esa mentalidad. Va a concluir desde esa mentalidad. Va a actuar desde esa mentalidad. Una mentalidad, un entendimiento que es afín a lo que es ya en Cristo, fíjese bien lo que va a pasar con los otros elementos del alma. Va a empezar a gobernar sus emociones. Pregunto, ¿las emociones son malas? No. Qué bueno que tenemos emociones, ¿no? Qué aburrida sería la vida si no tuviéramos emociones. Qué aburrida sería la vida. Pero yo no puedo trabajar primeramente, mi hijo, sobre tus emociones, que es lo que hablábamos de los cursos de sanidad interior. Porque las emociones pueden hoy estar aquí, mañana pueden estar acá, o sea, podrían estar sujetas a los eventos por los cuales pasamos, Julio. Pero una identidad y una forma de pensar, una mentalidad, fíjese bien, no está sujeta a los eventos. Otra vez, se lo voy a explicar. Una mentalidad formada, una identidad formada, no va a estar fluctuando por los eventos, no va a estar fluctuando por las circunstancias, mija. Las emociones, si nosotros fuéramos seres netamente emocionales o gobernados por las emociones, estaríamos en un problema seriosísimo. ¿Por qué? Porque ¿alguien ha amanecido alguna vez enojado?
Hay gente, tú has amanecido enojado, viejo. ¿Y cómo está el día si te dejas que esa emoción te gobierne? ¿Cómo va a ser tu día? Amaneciste enojado. Pues agárrese, sálvese quien pueda, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes ha amanecido depresivo alguna vez? Emocionalmente hablando. ¿Qué pasa si no corrige, si no gobierna eso? Todo el día va a ser gris. Todo lo va a ver desde la óptica de lo que su sentimiento le está diciendo. Por eso se construye primero una mentalidad, mijo, porque esta mentalidad va a producir gobierno sobre las emociones. Esta mentalidad va a producir gobierno sobre el temperamento. ¿Por qué? Porque tiene una identidad de quién es y de qué tiene. Entonces, por eso estamos trabajando. Estos 5 elementos tienen que impactar nuestra mentalidad. Dice la Escritura que nosotros, tal como Él piensa, tal es Él. Ahora, fíjese bien, este tal es Él no es lo que en esencia es. Y si tiene preguntas, hágala, ¿eh? Si nos da permiso de contestar preguntas, Pedro, este domingo. ¿Nosotros qué somos? Lo que en espíritu somos, pero operamos según pensamos. Otra vez, nosotros en esencia somos lo que en espíritu somos. Por eso somos hijos de Dios, todo lo que cantamos ahorita, pero usted opera conforme a lo que piensa. Por eso tal, como es en su pensamiento, tal es Él, así administramos. O sea que el pensamiento usted cree que es poderoso. ¿Qué tan poderoso será el pensamiento? ¿Usted cree que tiene poder, Pedro? El razonamiento, el entendimiento, esa identidad mental, lo que entiendo, es tan poderosa que hay gente que es poderosa pero piensa que es débil. Fíjese bien, es poderosa y él piensa que es débil. ¿Cómo administra su vida? Desde la debilidad. Él concluye así, mijo. Desde ahí planea. Desde ahí se ve su administración. Entonces, todos estos elementos tienen como objetivo generar una mentalidad. Y vamos a empezar por propósito eterno. ¿Por qué? Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis. Pastor Pedro, cuando me falten 10 minutos me avisa. Para en esos 10 minutos meter el turbo. ¿Sí? Sí, porque es que a mí me gusta que las cosas se vayan entendiendo. Y si me tengo que detener en algo para que entendamos, ni modo, lo hacemos, ¿verdad? Pero entonces, propósito eterno, propósito eterno. Si nosotros tuviéramos una mesa, para que una mesa funcione, tiene que tener las 4 patitas por lo menos, ¿verdad? Y tener una cubierta, donde usted va a hacer uso de la mesa. Lo que aglutina todo, los otros 4 elementos que les dije, es el propósito eterno de Dios. ¿Quién se sabe Juan 3:16? ¿Sí se lo sabe alguien? ¿Me lo puede decir de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué ha dado? Para que en Él crea, no se pierda. Ok, hay 2 tipos de perderse en la vida. Una, perderse eternamente, y perderse es no saber a dónde va. A ver, otra vez. Perderse por la eternidad, eso queda resuelto cuando nosotros nacemos de nuevo. Pero saber hacia dónde va no queda resuelto. Sí, no queda resuelto. Por eso, ojo con lo que le voy a decir, y por favor entiéndanlo en el sentido que se lo estoy diciendo. Hay hijos de Dios que son salvos, pero siguen perdidos. Los hijos de Dios somos salvos, pero hay hijos de Dios que son salvos, pero siguen perdidos. ¿Por qué siguen perdidos? Porque no tienen ni rumbo ni dirección. No saben hacia dónde van. Esto va a sonar muy duro, pero también espero que me lo entiendan. Por eso en la vida hasta los impíos son más eficientes que los hijos de Dios, porque a los impíos por lo menos saben algunos de ellos hacia dónde van. Y un hijo de Dios, fíjate bien, joven Gallegos, que no sabe a dónde va, ¿cómo será la vida de un hijo de Dios que no sabe a dónde va? Yo quisiera que usted me dijera. Primero, ¿le va a tirar a todo? Y a lo mejor le pega o no le pega, pero ni siquiera era el objetivo. Si no sabe a dónde va a tener un desperdicio de tiempo,
recursos y de esfuerzo. Y lo peor, nunca va a tener un satisfactor porque si no sabe a dónde va, ¿qué celebra? La depresión en los hijos de Dios normalmente la causa es esta, Adrianita. No sabe a dónde va y no tiene experiencias con la victoria. ¿Cuál es la victoria de un hijo de Dios? ¿Dónde está la victoria de un hijo de Dios? En que vaya alcanzando aquello para lo cual fue alcanzado. Entonces déjeme hacerle una pregunta. ¿Hacia dónde va usted? Salud. ¿Hacia dónde va? El propósito eterno de Dios, Julio, resuelve el problema de andar como gallina descabezada. ¿Ha visto las gallinas descabezadas? En México sí se practica lo de las gallinas descabezadas porque las matan, en México las matan despescuezándolas en los ranchos, ¿verdad? Hay rancheros entre nosotros aquí. ¿Usted es ranchera, mija? Entonces sí vio gallinas despescuezadas. Le hago una pregunta, ¿una gallina despescuezada se mueve? Corre, trae energía, pero ¿para dónde va? Que no tiene cabeza. Dígale enseguida, el que está enseguida de usted, eres tan poderoso, eres tan perfecto y eres tan amado que es un desperdicio que no sepas a dónde vas, porque toda esa realidad que tienes no será productiva. Por eso otra vez, en el plano terrenal, Señor, es más efectivo hasta alguien de las tinieblas que sabe a dónde va que un hijo de Dios que no sabe a dónde va. Y entonces el propósito eterno nos genera dirección. ¿De qué nos cura el propósito eterno? ¿De qué nos cura? A ver, fíjese bien, Ya me enojé, ya dejo el teléfono ahí. ¿De qué nos cura el propósito eterno? Entender el propósito eterno. ¿De qué nos cura? Le va a sorprender de lo que nos cura, mija. Nos saca del ahí se va. ¿Sí entienden lo que es el ahí se va? Eso es en la cultura mexicana. Cuando nosotros entendemos propósito eterno, nos saca de una imagen incorrecta de Dios. Una imagen incorrecta de Dios, Pedro. La religión nos enseña a un Dios reactivo, un Dios que va reaccionando, un Dios que es humanizado, un Dios que a lo mejor hoy amaneció, joven Larios, amaneció enojado Dios, al día siguiente amaneció contento, al otro día amaneció, no sé. Y entonces lo que tú vas haciendo, Él reacciona. No, diga conmigo, Dios no trabaja por reacciones. Ahí le va. Entonces, ¿por qué trabaja Dios? ¿Por qué? Dios trabaja por plan. Dios no es circunstancial. El que tiene un Dios circunstancial en su mente será circunstancial toda la vida. El que cree en un Dios reactivo será una persona reactiva toda la vida. Una persona que es reactiva nunca llega a ningún lado. No llega a ningún lado. Una persona reactiva, güero, decimos en México, va tapando hoyos, va apagando fuegos, porque no sabe hacia dónde va. Ahora, Dios administra su economía por propósito. Y esto es muy fuerte entenderlo, muy fuerte. ¿Alguno de ustedes en algún momento de su vida creyó que Dios se relaciona con nosotros por causa de nuestras necesidades? ¿Alguno de ustedes llegó a creerlo? Que Dios está para llenar mis necesidades. Entonces, toda la economía de Dios, ¿qué necesita mi niña? ¿Qué necesita? Pues nos contaron mal. Porque Dios no trabaja por la necesidad del hombre, Dios trabaja por causa de un propósito, y diga conmigo, y en ese propósito se resuelven las necesidades. Pero el que tiene la mente de resolución de necesidades sin propósito, sus necesidades tarde o temprano regresarán, porque no va a ningún lado. Entender propósito eterno nos ayuda a comprender el carácter de Dios. ¿Será importante el propósito eterno para Dios? Yo quisiera preguntar a ustedes, ¿cómo puede darse cuenta usted que el propósito de Dios es tan importante para Dios? ¿Por qué, mija? No puede contestar, ¿verdad? Está bien, ella está hablando en lengua, déjenla. Sí, es literal.
Para Dios es tan importante que ni el mismo Hijo se atrevió a violentar el plan de Dios. El Hijo de Dios se sujetó al plan. ¿Dónde ves, mi hija, que el Hijo de Dios se sujetó al plan? ¿Dónde lo ves? En la obediencia, siempre trabajando conforme al plan. ¿Y dónde ve más que queda una máxima de Cristo? Una máxima, un ejemplo brutal, donde Él se sujeta al plan. ¿Quién se acuerda? La cruz. ¿Qué más? Usted sabe que él llegó a un punto de angustia, Gina, donde dice, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente Él razona, sí, pero no se haga. ¿A qué voluntad está hablando? Al plan. Al plan. O sea, el Hijo dice, yo no, aunque tenga necesidades, aunque esté pasando por angustia, me voy a apegar al plan. Pregunto, familia, ¿qué le pasa a un hijo de Dios que se apega al plan? A ver, otra vez. ¿Qué le pasa a un hijo de Dios que se apega al plan? Llega, avanza. Y ojo con esto, Julio. Realmente la economía divina de la provisión divina para sus hijos obedece al plan, no a la necesidad del hombre. Híjole, esto es bien fuerte, mija. Fíjese bien. Por eso nosotros vamos viendo que no hay temor al que camina en el plan, porque conociendo que camina en el plan, él sabe que Dios, diga conmigo, se provee a sí mismo. ¿Lo estás entendiendo, mijo? Cuando tú caminas en ¿el plan de quién es, Dani? ¿El plan de quién es? ¿El propósito eterno de quién es? ¿Quién lo elaboró? ¿Quién lo supervisa? Ahora, ¿tiene colaboradores Dios en ese propósito eterno? Tiene colaboradores porque Él se autoimpone la necesidad de tener colaboradores, no porque nos necesite. Ay, Dios mío. Él se autoimpone esa necesidad. Diga, la tierra no es para los ángeles. La tierra fue creada para los hombres. Y Él espera que los hombres la administren. Entonces Dios se autoimpone la necesidad que la tierra, que fue creada para Cristo y por Cristo, sea administrada por hombres que se sujetan al plan. Y el que se sujeta al plan, el Padre dice, te estás alineando no a tus deseos, te estás alineando a mis deseos, y para mis deseos hay compromiso de provisión eterna. Por eso el propósito eterno no solamente te da dirección, Pedro, hay un compromiso de Dios de suplirlo. Por eso el propósito eterno es tan importante, y a lo mejor ahí nos vamos a quedar, Pedro, no sé. Hay tiempo. Sí. Por eso nosotros, Efesios 3, vamos a la escritura. Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos, diga conmigo, aclarar, no emocionar. Okay. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 3:9. Nos vamos a ir de corriditos. 3:8, 3:9, 3:10 y 3:11. Y de aclarar a todos, aclarar. ¿Qué entiende usted por aclarar? O sea, es una obra de magisterio. Es una obra de enseñar. El aclarar, ¿a qué impacta? El aclarar, ¿a qué impacta? Sí, pero impacta el entendimiento. Vas a tener un entendimiento más claro, más preciso. Entonces Pablo dice, necesito que se te vaya limpiando la cabeza de tanta barbaridad que traes. ¿Traemos barbaridades mentales o no traeremos? A mí todavía me quedan, Entonces necesito que con más claridad me emocione de las cosas de Dios. No. Fíjese nada más, que con más claridad entienda las cosas de Dios. No que me emocione, que las entienda. Por eso congregaciones que trabajamos más con el entendimiento, las personas altamente emocionales no les gusta. Porque ellos van a sentir.
ver, otra vez. Yo no estoy en la defensa de embajada del reino, estoy hablándole de diseños. Las personas altamente emocionales no les gusta la enseñanza. A las personas altamente emocionales les gustan que las motiven, las emocionen, las hagan brincar como David. Recibe tu milagro. Hasta me cambió el tonito. Recibe tu milagro. Aleluya, sienta el fuego. Usted párese, declare, brinque, sienta. Y no entiende nada del que le sirve sentir cuando se le atraviesa la suegra allá afuera. Se le acabó todo el sentir. O cuando te llegan las cuentas del banco, mijo. ¿A poco tú pagas con el banco? Tú llegas con el banco. Vengo emocionado porque estoy en Cristo. No. El del banco le dice, a mí me vale gorro tus emociones. Aquí déjese caer. Dígale que está en silla de usted, sal del gobierno de las emociones. Sal de ese gobierno. Sal de ese engaño. Sal de administrar tu vida a través de lo que sientes para que administres tu vida a través de lo que entiendes. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, póngame ahí el versículo, necesito que tengan más claridad de quiénes son, para qué están aquí. Bueno, ahorita lo ponen. Yo mientras les leo. Ok. Dice, a mí que soy. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios. Dispensación o administración de un misterio. El que sigue. Que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme. Ahí le va, mija, agárrese, pero salúdeme también. Diga conmigo, autopredíquese y diga, toda mi efectividad como hijo de Dios depende de cuánto entienda y participe del propósito eterno. Porque Dios trabaja por propósito. Por eso Pablo está diciendo, necesito que se te aclare la mente, compadre. Necesito que entiendas. Esto no se trata de aleluya, aleluya, cada quien con la suya, brinca como David, grite aleluya, diga hermano, diga tremendo. No se trata de eso, se entiende de que sepas cómo trabaja Dios. Diga conmigo, Dios trabaja por propósito. Ahora, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 1, 9, 10 y 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en Él. En quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. A ver, pregunta. ¿Este propósito de quién está hablando? ¿El propósito de quién? De Dios. ¿Y entonces usted no tiene propósito? ¿Y cuál es el propósito suyo? Espérese, viejo mañoso, espérese. Deje, vamos a sondear cómo andamos. Este señor sabe mucho, no se vale. A ver, toda la economía gira en torno al propósito de Dios. La pregunta, ¿y usted no tiene propósito? ¿Cuál es? Sí, pero aquí es donde la puerquita a veces, diga, necesitamos más claridad. La iglesia no tiene propósitos individuales. O sea, cuando yo le pregunto a usted, fíjese bien, cuando yo le pregunto, ¿cuál es su propósito? Usted tiene que decir el mismo que el de Dios. Entonces usted no tiene un individual, no tiene. Ese es el problema del cristianismo. El cristianismo dice, yo tengo un propósito. Entonces tengo un problema. Dios tiene uno y yo tengo otro. ¿Cuál se va a imponer? Fíjese bien, en esta dualidad, Gina, Dios tiene uno y yo tengo otro. ¿Cuál cree que se va a imponer en la práctica?
Ay, ahí está. Normalmente se impone el mío. Y agarro a Dios para que me ayude al mío. Y Dios está diciendo, andas más perdido que el hijo de la llorona. Te escogí a ti para que ejecutes el mío. A ver, otra vez. Sí, que bien que aplaude. ¿Estamos entendiendo, mi campeón? ¿Sí? Por eso el evangelio que se basa en el hombre, cree que el hombre tiene propósitos y que Dios es su chalán. Chalán en México es su ayudante. Entonces ahora sí, fíjese la burrada de pensamiento esta, ¿eh? Tengo mi propósito, yo soy el dueño, yo soy el papa frita, soy la última Coca-Cola del desierto. Pues si tengo a Dios, que es el jefe de todo el universo, para que me ayude a mí. No, pues soy incorregible, soy intratable. Si el mero mero es mi chalán. Ahora, el problema es este. El problema no es nada más, Pedro, que creamos esa barbaridad. Es que este es un problema muy serio creerlo. Pero ¿cuál es el otro problema más serio? Que jamás Dios va a trabajar bajo ese concepto. Y aquí es donde vienen las grandes interrogantes de los cristianos. ¿Qué pasó, Dios? Me fallaste. Y luego Dios contesta, ¿qué pasó, mijo? Nunca entendiste. Ahora, si nosotros llegamos a comprender, Arenita, que yo no tengo propósito, así, no tengo, pero sí tengo. Realmente el propósito de la iglesia es uno, y usted pertenece a la iglesia. El propósito de la iglesia es el mismo propósito de Dios, llamado el propósito eterno. Cuando los hijos de Dios trabajamos por el propósito, le vuelvo a repetir, no tenga preocupación de que Él suplirá. Él suplirá. Es más, fíjese, voy a corregir, Él ya suplió. Él se provee a sí mismo. Por eso entender propósito eterno nos saca del error, de ser personas sin rumbo, sin dirección, de ser personas que no van a llegar a nada. Nos sana, diga conmigo, me sana de la ineficiencia. Propósito. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Usted llegó a Cristo por una necesidad? ¿Usted cree que sí, Adrián? ¿Quién cree que llegó por una necesidad? ¿Usted también cree? Desde la óptica humana, así creemos nosotros. Yo llegué por una necesidad. Desde la óptica divina, usted no llegó por una necesidad, llegó por el propósito. Entonces diga, yo llegué a Cristo por el propósito y para el propósito. Y yo creía que había llegado por una necesidad. Yo creía que llegué por la necesidad de amor. Yo creía que llegué porque era borracho. Yo creía que llegué porque era marihuano. Bueno, eso es lo que piensa el hombre. Y en teoría, Pedro, pareciera que sí. Pero en realidad, desde la administración de Dios, no, usted llegó por el propósito. Ahora, nada más. Por eso Dios todo lo ve. Otra vez, Pedro, todo lo ve desde el propósito. Aquí va a entender cuando a veces pasamos ciertas circunstancias donde parece que Dios no está oyendo. No, Dios siempre oye, pero está diciendo, pero hay un propósito en esto. A ver, cuando ha pasado por ciertas dificultades, ¿no se le ha quitado lo soberbio? A ver, otra vez. Cuando te creías, como dice aquel himno, ¿tú qué te creías? El rey de todo el mundo. ¿Se acuerda de ese himno? Lo cantaba José Alfredo Jiménez, ese himno. ¿No ha estado en alguna situación donde se dio cuenta de que usted no puede todo en usted, en su fuerza? ¿Se cumpliría un propósito o no a veces en eso? ¿Qué se cumpliría del propósito? Ahí, aprender de la dependencia. Por eso la Escritura dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
Ahora, ¿qué significa ayuda? Fíjese bien, güero. No dice que en el momento donde esto está en el broncón le esté ayudando. No, sino cómo lo administra. ¿Qué aprende de Cristo? Porque la traducción es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se van entretejiendo. Se van entretejiendo. En el momento tú no lo ves, sino que esas cosas se van entretejiendo para que el final siempre sea para la gloria de Dios y nos ayuden a bien. A ver, pero aquí viene la siguiente pregunta, porque soy demasiado preguntón, casi como Sarita. ¿Y cuál es el mayor bien que usted puede obtener? Conforme al propósito eterno, Adrianita, ¿cuál es el mayor bien que usted puede obtener? ¿Mm? El mayor bien que usted puede obtener conforme al propósito es llegar a ser idéntico a Cristo. O sea que en el propósito eterno, en el ser, es que yo llegue a ser idéntico a Cristo. Póngame Efesios 4:15, por favor, mijo. No, yo creía que era tener una troca nueva. No, yo creía que era que toda la gente me quisiera. No, yo creía que me iban a dar un ascenso en el trabajo. Entonces por eso obedezco a Dios, para que Dios me dé cosas. No. Si yo trabajo conforme al propósito eterno, mi mayor meta es llegar a ser idéntico a Él. Y diga conmigo, y lo demás llegará por añadidura. Pues claro, si es idéntico a Él, no tendrá capacidades para dar a conocer la multiforme gracia y sabiduría de Dios. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Eso es NBI, mijo. Reina Valera. ¿Me lo puede poner en NBI, si se puede? Si se puede. O si lo tiene ahí, alguien me lo lee, por favor. Efesios 4:15. Sino que creciendo en la verdad, dice la otra traducción, lleguemos a ser en todo como es la cabeza. Nada más que aquí viene una gran pregunta. ¿Se apasiona usted por llegar a ser idéntico a Cristo o se apasiona más por las cosas? No, es que es la pregunta, mija, que nos tenemos que hacer todos. O sea, no crea que yo se lo hago a usted porque, no, yo ya llegué. No, yo también me confundo de repente en la vida. Pero propósito eterno me da dirección. Propósito eterno me pone la meta de Dios, no la meta mía. Aquí la idea otra vez, Gina, es que nosotros lleguemos a tener la meta de Dios. ¿Qué es lo que Dios persigue? ¿Me lo puede leer, por favor? Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ahora, ¿quién de ustedes quiere ser idéntico a Cristo? ¿Sí? Acá entre nos, no le digan a nadie. ¿Habrá hijos de Dios que no quieren ser idénticos a Cristo? Diría la patica. Porque la mayoría de los hijos de Dios, cuando crecieron sobre la edificación mental que Dios estaba para darnos lo que queremos, jamás van a querer ser como Cristo. En que es por eso Dios trabaja por propósito. El que siempre ve a Cristo como el proveedor de objetos es como el que ve a Cristo como la maquinita dispensadora de refrescos, de cacahuates. Nunca lo va a ver como Señor. En este propósito, entonces, fíjese bien, Pastor Pedro, diga conmigo, en el ser ya hay una meta. A eso se le llama predestinar. ¿Qué significa la palabra predestino? Predestinar, ¿qué significa? A ver si usted logra entender. Porque mucha gente Dani dijo, no, predestinar es que Dios dijo, tú sí eres salvo, tú no eres salvo, tú sí eres escogido, tú no eres escogido. No, pero es que eso no significa, eso no es la palabra predestinar. ¿Qué significa predestinar?
Predestinar es, hay un destino previamente establecido. En otras palabras, hay una meta que ya está diseñada. Ya hay un lugar a donde vas a llegar. Imagínese, amiga, que le diga el viejo, vámonos de vacaciones, alístate. Y usted le pregunta, ¿qué le sería lo primero que le preguntaría? ¿A dónde? ¿Y qué le diga? No sé. ¿Qué alista cuando no sabe a dónde va? De todo y de nada. Imagínese que la señora en su pensamiento y en sus ilusiones, ella quiere ir a la playa. ¿Qué va a alistar? Short, traje de baño, el guarache, la sombrilla, el sombrero. Y resulta que la llevó a Alaska. ¿Cómo le va a ir con traje de baño y con short en Alaska, mija? Va a llegar como paleta de la Michoacana. Entonces Dios se encarga de que no andemos perdiendo tiempo. Y dice, hay un destino previo para ti. Quiero que seas idéntico a mi hijo. Eso es en el ser. Hay un predestino. Ahora pregúnteme, ¿y qué necesito para ser como el hijo? Necesita el entendimiento que ya fue creado en el espíritu, idéntico a él. A ver, otra vez. Propósito eterno. Y nos vamos a seguir remontando a que estos son los deseos de Dios antes que nuestros deseos. ¿Cuánto amaba el Padre al Hijo, al unigénito? ¿Cuánto crees que lo amaba? Muchísimo. El Padre amando a su Hijo, ¿a qué nivel lo amaría? Bueno, lo ama al unigénito. Lo ama tanto al unigénito, que no se conformó el Padre con tener uno. Es glorioso. Propósito eterno. Propósito eterno. El Padre al ver al Hijo es un deleite absoluto. Si nosotros teniendo hijos que cometen errores, porque nuestros hijos cometen errores, ¿está de acuerdo conmigo? Porque nosotros también somos hijos que hemos cometido errores. Nos quedamos en la baba viendo a los hijos. Aunque esté hasta feo el mono. Recién nacido, ¿cómo sale el niño? No me diga que sale guapísimo un niño recién nacido. ¿Cómo sale? Normal, uno que otro sale más o menos, ¿no, Pedro? Pero la mayoría, ¿cómo salen, Adrianita? Deformados, anchos, morados. Y la mamá cuando se lo traen, ¿cómo lo ve? Precioso. Vienen los de fuera que ni lo conocen y dicen, ay caray, este mono, ¿qué? Sí sabe que es verdad lo que yo digo, ¿verdad? Pues es que todavía no se forma, Adrianita. Pero la mamá, ¿cómo lo ve? Ahora imagínese el Hijo de Dios perfecto, único, hermoso, el Padre, ¿cómo lo veía? Desde la eternidad, el deleite del Padre estaba en el Hijo. Y entonces el Padre dice, no quiero tener uno como este, quiero tener millones. ¿Y quién entró a la mente de Dios cuando quiso tener millones? Usted. Ahora fíjese bien, Pero, sí, dele un aplauso. Ahí le va, pero ahora viene el costo. Ahora viene el costo. ¿De dónde saco unos idénticos si este es Dios? Quiero tener millones, pero no puedo. Porque este que es perfecto tiene naturaleza divina porque es Dios. ¿Cómo le hago? Imagínese al Hijo, Pedro, diciéndole al Padre, ¿cuál es tu deseo? Imagíneselo un poquito. Papi, imagínese al Hijo diciéndole, papi, ¿tienes un deseo? Sí, mi hijo, quiero tener millones de hijos como tú. Yo te voy a conceder tu deseo. ¿Y cómo, mi hijo, le vas a hacer? Pues mándame a mí en calidad de semilla para que todo lo que nazca de mí sea idéntico a mí. Sea igualito que yo. Por eso nosotros no somos hijos perdonados, somos hijos recreados. ¿Y qué dice la Escritura? Si el grano de trigo, primero, no cae en tierra. Primero, no cae en tierra. ¿Por qué la primera frase es no cae en tierra? Porque el que habita en el cielo tuvo que venir a la tierra. Y segundo, y muere. Dice, si no cae a tierra y muere, quedará solo. O sea que seguiría con la etiqueta del unigénito. Dice, pero si muere.
llevará mucho fruto y dejaría de ser el unigénito para convertirse en el primogénito. Entonces el hijo trabaja para el deseo del padre, que dando su vida le da hijos. Y en espíritu, Gina, somos idénticos que el hijo. Idénticos. Ahí le va, Julio, para que lo capte de una vez. El padre no ama más a Cristo que a ti. A ti te ama exactamente igual como ama al hijo. Idéntico. Propósito. No es algo emocional. Es propósito. Ahora el padre, como el hijo ha cumplido todo, el padre le dice: ¿y cuál es tu deseo, mijo? Bueno, padre, yo ya te cumplí. Ahora yo quiero una esposa. Y nada más que tenemos un problema. Tú no te puedes casar con alguien que no sea de tu propia especie. Pues por eso yo vengo a la tierra, para que la esposa, así como Eva sale, la varona sale del costado, la iglesia salga del costado de Cristo, porque necesita que la esposa de él sea de la misma especie. Por eso tenemos naturaleza divina, porque el hijo solamente se casaría con alguien de su misma especie y de su misma naturaleza y de su mismo nivel de santidad y perfección. Diga: soy perfecto, soy fuerte, soy santo, soy hermoso. Eso es en el espíritu, ya está hecho. No porque usted se lo merezca, sino porque era el deseo de él. Es el deseo de él. Entonces pone Pedro, ahora Dios sabe que somos espíritu, que tenemos alma y cuerpo. Entonces dice: ahora en el alma te voy a dar un predestino. Quiero que seas idéntico al hijo también en el alma. Ahí le va, don Julio. Entonces, ¿para qué se me está formando Cristo? ¿Nada más para mi bienestar? No. Se me forma Cristo para que yo sea idéntico al hijo, para gozo y gloria del Padre. Del Padre. Propósito eterno. Meta, hay una meta. Por eso la religión nos engañó. Entre más grite, entre más salte, entre más antisocial sea, usted agrada más al Padre. Dice: no, eso no me agrada. Y a mí lo único que me agrada es que cada día te vas pareciendo más a mi hijo. Y entonces, en ese parecerte más al hijo, en esa formación del hijo, el Padre, a ver, híjole, es que esto es tan bueno. ¿Cuánto me queda, señor Pedro? Estamos atorados en el propósito eterno, pero ni modo. 7. A ver, ahí le va. ¿Quién de ustedes tiene hijos? ¿Quiere hijos débiles? No quieres hijos débiles, ¿verdad? ¿Cómo quiere hijos? Fuertes. ¿Qué más? ¿Cómo quiere un hijo? Valiente, fuerte, sólido, definido, sabio, inteligente, creativo, ordenado. ¿Qué más? Íntegro, correcto. 15. Diga: el Padre quiere igual eso de mí. Él no quiere hijos débiles. Él no quiere hijos temerosos. Él no quiere hijos esclavos. Él quiere hijos fuertísimos. Por eso es que la única manera, mija, de que tú seas fuerte, de que tú seas poderosa, de que no estés esclavizada a nada, fíjate bien, va a ser que se te forme Cristo, porque así fue diseñado el propósito. No hay otra. Ahora le hago una pregunta: un hijo fuerte, sabio, poderoso, de excelencia, ¿cómo administrará los recursos? Otra vez, mijo, otra vez. Un hijo fuerte, sabio, poderoso, que no tiene miedo, que no se mueve por las circunstancias, que no, a veces sí, a veces no. Es que hoy sí estoy animado, mañana estoy desanimado. Hoy todos me quieren, mañana todos me odian. No veo. ¿Usted cree que alguien así es fuerte? No nos engañemos, Arianita. Alguien que se mueve por las circunstancias no es fuerte, es sumamente ¿qué? Débil y sumamente, fíjese bien, frágil. Yo le hago una pregunta: una persona frágil, temerosa, traumada, sin gobierno, sin orden,
¿cómo administrará su vida? A ver, contésteme usted. No me deje toda la predicación a mí. De manera frágil. O sea, ¿a dónde va a llegar? Es más, probablemente ni avance, probablemente. Ahora le pregunto, cuando Cristo se forma a usted, ¿se forma en su exterior o se forma en su interior? No. Aquí es donde vienen estos grandes misterios del nuevo pacto. Lo exterior, para que florezca y crezca, necesita que alguien sea fuerte en su interior. A ver, para que lo exterior llegue a ser bajo el gobierno de alguien, es porque primeramente ese alguien tiene la potencia en su interior. Por eso Cristo se forma en el ser interior. ¿Cómo eran los milagros en el antiguo pacto? ¿Era desde el interior, Pedro? ¿En el antiguo pacto? No. Todo era intervención de algo exterior. Entonces, ¿qué les pasaba, por ejemplo, a una persona como Elías? A ver, ¿quién de ustedes le gustaría haber sido como Elías? No hay nadie que... ¿Estaba machín Elías o no estaba machín? Estaba fuerte Elías. ¿Tú crees que estaba fuerte? ¿Cuántos aventó? 840. 400 y 440 profetas de Baal. El problema de Elías, bueno, no el problema, pero sí era el problema, es que fue una intervención externa. Porque así operaba Dios en el antiguo pacto. Y entonces hizo trizas a los profetas de Baal y los de Acera. Pero realmente, el fuego, ¿de dónde vino? Y los consumió a todos. Y cuando lo amenaza Jezabel, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué se esconde y por qué se deprime? A ver, pero fíjese bien, ¿por qué? Pero estaba débil, ¿dónde? No, en su interior. Tenía al Dios de poder en su exterior, pero nunca tuvo al Dios de poder en su interior. Y usted tiene al Dios de todo poder en su interior. Elías quisiera ser como tú. Elías diría, si yo hubiera tenido a Cristo, la Jezabel esa me hace los mandados. Es más, échenme otra. Ahora, diga, propósito eterno me impulsa a que se me forme Cristo. Por propósito eterno. Porque ¿qué es el propósito eterno, señor Julio? Anótele. Y esto ya lo tienen anotado varios, pero anótele otra vez, Sarita. Es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer por medio del Hijo, quien está impartido en la iglesia. ¿Qué es su cuerpo? Para que Cristo llegue a ser el todo. ¿En dónde? En todo, que incluye a todos. Ese es propósito eterno. Ah, entonces sí tengo rumbo, Pedro. Ya entendiendo propósito eterno, tengo rumbo, tengo dirección. Si me alineo a este propósito eterno, realmente yo voy a ir viendo la provisión de recursos. ¿Qué recursos le quiere proveer a Dios a usted? Sí, pero los todos hay que clasificarlos, porque en el todos no decimos nada. ¿Qué recursos tiene Dios para sus hijos? A ver. Emocionales, sí. Físicos. Salud, finanzas, ¿qué más recursos tiene? Relaciones intelectuales también. Relaciones, trabajos, finanzas. Todos esos recursos son los que Dios quiere. Nada más que aquí vamos cerrando la predicación del primer elemento, que es propósito eterno. Nos van a faltar los otros 4. No importa, porque con que amarre esto usted, Pedrito, la gente, con esto ya avanzamos mucho. Entonces, todos esos recursos, ¿para qué son? A ver, otra vez. Todos los recursos que usted escribió están en el presupuesto de Dios. La pregunta es, ¿para qué son? Fíjate bien, mijo. Otra vez, vamos a ser más precisos. Para la ejecución del propósito eterno.
Es que no es individual, pero abarca a todos, fíjese. Pero abarca al individuo. Ah, ahí viene la asignación, Pedro. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Será que Dios es malo? Entonces Julio dice, no, nomás es para mi propósito. A ver cómo le haces tú. ¿Será que es así Dios? No, porque el propósito eterno lo ejecutan los individuos. No importa que llore el bebé. Entonces, ¿estás incluido tú en el propósito eterno? Por supuesto. ¿Tú estás incluido ahí? ¿Te imaginas, Pedro? Me gusta mucho el nombre de la congregación aquí, embajada. ¿Te imaginas que Dios mande un embajador a representarlo? No, que un presidente mande una embajada y le diga, bueno, qué bueno, ya llegaste al otro país, ráscatela como puedas. ¿Qué haría ese embajador, la neta? Que le dijera el que lo envía, vas a representar los intereses de la nación, pero pues no hay ni para los lonches, no hay para los burritos de frijoles, ahí pagas la luz, ahí pagas la ropa y ahí te doy estos 2 pesos y me traes el cambio. ¿Qué haría ese embajador, mija? La neta, dígalo, ¿qué haría? No, pues que renuncia. Pues sí. ¿Somos embajadores de Dios o no? Ok, ¿hay presupuesto para la embajada? Sí, pero no hay presupuesto para proyectos fuera del proyecto. A ver otra vez. Ahí va. El embajador va por causa de un propósito. El embajador no va de vacaciones. Entonces el gobierno le dice, presupuesto para todo lo que requieras en la embajada. No te preocupes por la comida, no te preocupes por la ropa, no te preocupes por el techo, no te preocupes por capacitación, no te preocupes por las relaciones humanas, yo te voy a poner ahí asistentes. Siempre y cuando trabajes para el propósito para el cual fuiste. Pero ahora sí, imagínese que el embajador diga, no, ya me aburrí. Está muy aburrido esto. Y que el embajador diga, no, voy a agarrar las instalaciones, para hacer una discoteca. Voy a hacer mi propio negocio. ¿Qué haría el que lo envió? Le diría, sí, ahí te van para los whiskies, ahí te van para las tortas, ahí te van para las luces. ¿Usted cree que el del gobierno le va a mandar eso? ¿Qué le va a decir? Le va a decir, mire, compa, usted haga bien su trabajo y si usted quiere su propio negocio, fináncieselo. Páguelo usted. ¿Por qué es tan importante el propósito eterno? Porque cuando trabajamos para el propósito eterno, Dios siempre tiene provisión. Ahora dígale que está en de usted, pero si tú haces tu fiesta aparte, si tú haces tu proyecto de vida aparte de ese propósito, mi hija pues se lo tiene que financiar usted. Sí, ahora, ¿será Dios malo? No, no es que sea malo. Entonces pregúnteme, ¿qué me recomienda? Pregúnteme, ¿qué me recomienda? Pues lo que la Escritura dice. Que mi asignación, fíjese bien, Pedro, tenemos 3 tipos de asignaciones. La asignación relacional, por ejemplo, mi matrimonio, ¿por qué está bien? Porque mi matrimonio está bien, a pesar de la señora. Ay, gracias a Dios no está aquí. ¿Está transmitiendo? Ganar más pollo todavía. ¿Por qué mi matrimonio está bien? ¿Porque yo sea muy guapo? Pues no, sí soy, pero no, ese es el asunto. Yo nací guapo, mi hijo, es un problema terrible. Son cosas muy complejas de administrar. Luego le digo lo que callamos los guapos. Porque mi esposa sea muy bonita, ¿por eso está bien mi matrimonio? No, y es muy bonita. ¿Por qué mi matrimonio está estable y está creciendo? Porque yo entiendo que mi matrimonio fue creado para la ejecución del propósito eterno. O sea que yo soy esposo de Rosy y yo trabajo en ella. Fíjate bien, lo que yo trabajo en ella no es nada más para enamorarla, que está bien.
Es para que ella esté activa en el propósito eterno. Que mi esposa está activa en el propósito eterno garantiza que voy a tener un matrimonio bueno. Porque en lo relacional, yo lo sujeto lo relacional al propósito eterno. ¿Por qué fracasan los matrimonios de los hijos de Dios? Porque creen que se trataba de aplastarle bien a la pasta, de llevarle flores, de llevarle chocolates. No. Hágalo, no hay problema que lo haga. Cómprele chocolates. Habrá mujeres que no quieren chocolates, quieren burros de chicharrón. Cómprele unos burros de chicharrón. ¿Usted qué prefiere, mijo, un chocolate o un burro de chicharrón con queso? Pues el burrito, ya ves, mijo, eso es romanticismo. Sea romántico. No, a mis hijas yo las dejo hacer lo que quieran. No trabajo para el propósito eterno. Si mis hijas no son educadas conforme al propósito eterno, voy a tener un problema con mis hijas. Entonces, relacional. Por ejemplo, yo tengo una relación. Yo tengo una función relacional con Pedro. Y me calla toda máquina el viejo. Y lo quiero mucho. Pero nos une y nos motiva el propósito eterno. Por eso mi relación con Pedro es estable, porque vamos para el mismo lugar, es el propósito eterno. Le pregunto, ¿su matrimonio va para el mismo lugar? ¿Los dos trabajan para el propósito eterno? Es que yo creía que lo que yo quería es que Diosito me ayudara en mi matrimonio, que me lo cambie al viejo por otro. Eso es lo que quisiera, pero no se lo va a cambiar. No, ¿quiere soluciones en su matrimonio? Agarre a su esposa y dígale: de aquí en adelante todo lo que somos, administremos y logremos va a ser para que Cristo sea conocido y para que Cristo sea el Señor de todo lo que administramos. Y se va a dar cuenta que el matrimonio asignación laboral. ¿Qué pasa cuando un hombre tiene su asignación laboral, su trabajo y su negocio y tiene a Cristo de ayudante? Qué vergüenza. Qué vergüenza, mijo. Creer que Cristo es tu ayudante de tu negocio. No digo porque ni te conozco, mijo. No te estoy balconeando ni nada. No sé si tengas negocio, ¿no? Pronto, ok. Asegúrate que tu negocio sea la embajada desde donde se administra el propósito eterno a través de ese negocio. ¿Quieres que progrese? Vas a tener que entender que los negocios tienen una fachada de negocio, pero son embajadas del reino, donde se ejecuta el propósito eterno. Nomás que aquí le voy a tirar una curvota antes de que ya Pedro me calle. ¿Usted quiere progresar financieramente? ¿Sí o no? Sí, porque el que no, pues ahorita oramos por él y le reprendemos diablos porque estaría loco si no quiere progresar. Y le hago una pregunta: bueno, ¿quién quiere progresar financieramente? ¿Usted cree que en el plan de Dios esté que prospere también económicamente? Sí. Ahora le pregunto: ¿y para qué? Ya no le gustó, ya sintió que le anda hablando la Virgen y ni católico es, ¿verdad? Fíjese, en una persona que de sus finanzas no honra a Dios con sus finanzas, no es cierto que quiere progresar para el propósito eterno de Dios. Se miente a sí mismo. No, pastor, es que el diezmo ya no está vigente. El diezmo arónico no está vigente. A ver, el diezmo arónico no está vigente. El diezmo arónico era una ordenanza de la ley. ¿Sí se entiende? Y el que no cumplía con el diezmo arónicamente en el periodo del antiguo pacto, ¿qué le pasaba? Yo quisiera saber si usted sabe lo que le pasaba al que no diezmaba en el antiguo pacto. No, deja tú, Pedro. Como no obedecía la ley, quedaba bajo maldición, porque era un mandato. Gracias a Dios nosotros no estamos bajo la ley. Pero fíjese bien, no el mandato. El principio del diezmo, ¿seguirá vigente o no seguirá vigente? ¿Y cuál es el principio del diezmo? El principio, no el mandato. ¿Cuál es el principio? Y el que me lo diga, yo le disparo un burro de chicharrón, no sé cuándo. Que ya me voy, gracias a Dios. ¿Cuál es el principio, mija? Más o menos, mijo, pero el principio es reconocer a Dios
como el que te dio la habilidad para producir riquezas. Honra, pero ¿a qué grado? Ahí le va, aguanta vara, mijo. Si en un pacto inferior era el 10%, en un pacto superior, ¿cuánto debiera ser? Me gusta que deje así la cara, mijo. En un pacto inferior era el 10%, en este pacto superior, ¿cuánto debiéramos dar? Es más, en este pacto superior, ¿cuánto es de Él? De Él es todo. ¿Y cuánto le regresa a Él del todo? Es que también eso tiene que ver con el propósito eterno, ¿sí? Porque ahí le va, dígale al que está en silla de usted, dígale, Dios cree que tú eres responsable con tus finanzas para que el propósito eterno se siga ejecutando. O sea que es un asunto de responsabilidad. Es un asunto de responsabilidad. Hijo, ya no inviten a ese viejo, van a decir algunos. No, es que tú quieres un negocio de reino, ¿no? Tú quieres un negocio conforme al propósito eterno. ¿Tus finanzas a quién van a servir? A ver, otra vez. Ya se me acabó el tiempo, pero nos tenemos que ir. No. A ver, voy a preguntar, aquí vamos a hacer un examen de conciencia, mijo. ¿Sí? ¿Sí, mija? ¿Dios necesita su dinero? No. ¿Y la obra de Dios? Sí. Otra vez. Sí, por eso los ateos dicen, qué burros los cristianos, tienen un Dios que necesita dinero. No, qué burro tú, ateo, que no sabes quién es Dios. No, mi Dios no necesita nada, porque el concepto Dios, la definición de Dios es aquel que subsiste en sí mismo, el que no necesita nada. Mi Dios no necesita nada, pero la obra de Dios en la tierra sí necesita de gente responsable. De gente responsable. A mí me daría mucha pena, mija, que yo, el día que yo esté en el tribunal de Cristo, me diga, ¿y cómo nos fue con las finanzas contigo, mijo? No, pues yo ganaba un dineral y ahí daba mis migajas, mis limosnas. Qué vergüenza me daría. Si el hijo que dio, el padre que dio, no, a mí me daría vergüenza. No me va a mandar al infierno, porque la salvación no depende de si usted da o no da. La bendición no depende de si usted da o no, porque usted ya quedó bendecido. Pero la evaluación de su nivel de compromiso y responsabilidad sí está ligado a cuánto da. Y no nada más es dinero, No, olvídese. No, nosotros no andamos manipulando con eso, hijo. ¿Qué debe dar un hijo de Dios por el propósito eterno, ¿Qué debe dar? Tiempo, talentos, compromisos. Pero diga conmigo, por el propósito. Porque Dios todo lo administra desde el propósito. Por eso cuando hablamos del propósito, que termina diciendo, para que Cristo sea el todo en todo, ¿qué significa? ¿Qué significará, mi campeón? ¿Qué significa que Él llegue a ser el todo en todo? Que Él llegue a tener, ¿sabes qué, mijo? El señorío en todo. Por eso en mi matrimonio, lo vuelvo a repetir, esto se extrapola a todo conforme al propósito eterno. En mi matrimonio, yo quiero tener un matrimonio sano. Sí, va a tener que estar bajo la autoridad de Cristo. Si yo mi matrimonio lo saco de la autoridad de Cristo, voy a tener un matrimonio gobernado por dos egoístas. ¿Por qué le miente la esposa al esposo? O al revés. A ver, otra vez. ¿Por qué le miente una esposa, mi hija, a un esposo? No sabe, Gina. Está bien, no hay problema. ¿Sabe en esencia por qué le miente? Porque no está bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué le miente un esposo a una esposa? En esencia es porque no está bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué tienen economías divididas los esposos? Porque no están bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué maltrata un hombre a su mujer? Porque no está bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué una mujer no le tiene respeto al esposo? Porque no está bajo el señorío de Cristo. Por eso propósito eterno es que todo quede bajo su señorío. ¿Aprendió? Entonces diga conmigo, en el ser, el propósito eterno es que yo llegue a ser idéntico al Hijo. Y en el hacer es que todo quede bajo su dominio. Su dominio.
Por eso la iglesia, si no tiene mentalidad de dominio, no puede operar para el propósito eterno. Porque realmente, Pedro, tenemos el llamado a ejercer dominio, pero ¿para qué? A ver, otra vez. ¿Cuánto tiempo me queda, Pedro? ¿Es 1 minuto, 2 minutos? 2 minutos. ¿Para qué Dios quiere que ejerzas dominio, mijo? Sí, y se lo voy a decir abiertamente, abiertamente, güero. Me disculpa la franqueza. Un hijo de Dios que no ejerce dominio sobre nada, no está operando en el reino. Otra vez. Un hijo de Dios que no ejerce dominio sobre nada, no está operando en el reino, no está operando. Está siendo llevado por las circunstancias. Está siendo ¿cómo lo pudiéramos decir? Es que no quiero ser ofensivo, Pedro. Una pelele, un insulto, nada más que se escuda en que hay Diosito dirá. No, ¿cuál dirá? Ya dijo. Y te dijo que ejerzas dominio. Te dijo que ejerzas dominio. Pero la pregunta, ¿para qué te dice que ejerzas dominio? Propósito eterno. ¿Para qué va a ejercer dominio, señor Dani? Diga conmigo, para que todo quede bajo el dominio de Él. No ejerzo dominio para ser el papas fritas. No ejerzo dominio para ser el bueno de la película. Ejerzo dominio para que todo quede, mija, bajo su dominio. Propósito eterno. Para irnos, ¿qué le dio Dios para que usted ejerza dominio? Su espíritu. La ley del espíritu de vida. Y termino. ¿Y qué le dio? Fíjese bien. Esas son las herramientas. Pero ¿qué le dio para que usted ejerza dominio? ¿O sobre qué debe ejercer dominio? Y con esta nos vamos. Ahí le va, ¿no? Cuando desarrolla entendimiento de propósito, va a poder hacerlo. Pero, ¿qué le dio Dios a dominar? Diga, todo lo que son recursos. Diga conmigo, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mis finanzas, mis relaciones, mi trabajo, mi matrimonio. Dios quiere ejercer dominio sobre todo eso. Y hago la siguiente pregunta para entregar el micrófono. ¿Y cómo le va a ir a una persona que aprendió a ejercer dominio para que todo quede bajo el dominio de Cristo? ¿Cómo le va a ir? Conforme al plan. Ah, pero yo creía que era decretando, Pedro. Yo creía que era danzando. Decláralo. Y no ejerzo dominio sobre nada. De ahí viene la reprensión de calorías, de ahí viene la reprensión, ¿sí? Reprendo calorías. No la reprenda, bájele. O sea, ejerza dominio. No, yo declaro que soy un hombre feliz. No, ejerza dominio sobre la amargura. Ejerza dominio sobre la duda. Yo declaro que mi negocio es próspero, declaro. No, ejerza dominio sobre la flojera. Ejerza dominio sobre la excelencia. Todo donde se ejerce dominio para el dominio de Cristo, tarde o temprano producirá, avanzará, dará fruto. Propósito eterno. Iglesia, ¿qué podemos decir? Sin respetar, ¿puedo palabrear a la patico aquí a la pastora? Uf. ¿Verdad? Me la aprendí. Tremendo. ¿Quiénes están contentos? ¿Cuántos han sido edificados? Amén. Ayer el apóstol hacía una pregunta muy interesante y decía, ¿cómo le ha ido con Cristo? ¿Cómo le ha ido con Cristo? ¿A usted cómo le ha ido con Cristo? Bien. ¿Y a Cristo cómo le ha ido con usted? Es una pregunta sobre la pregunta. Entonces, en ese orden de ideas, si usted ha entendido que es el propósito eterno, si ha entendido la conexión entre su salud, su negocio, su trabajo, su bienestar, y etcétera, etcétera, y el propósito eterno, en ese orden de ideas yo le diría, y solamente en el entendimiento
pues este es el tiempo en que vamos a honrar a Dios en su propósito eterno, honrando también a un hombre como el apóstol Ugarte, que viene de lejos, y vamos a pedirle que con todo el gozo del mundo, porque es que si usted, yo quiero decirle esto, no me alargo mucho, hay un factor de multiplicación en el reino. ¿Alguien conoce cuál es el factor de multiplicación en el reino? No saben, ¿verdad? El gozo, el gozo. Si no hay gozo, no hay multiplicación. La única cosa que Dios le ha mandado al hombre, en la que el hombre ha sido absolutamente fiel, es en multiplícate. ¿Por qué? Por el gozo. ¿Me entendieron, verdad? Los adultos me entendieron. Por el gozo. Si no hay gozo, no hay multiplicación. Imagine que usted no gozara multiplicándose. Nadie se multiplicaba. Más tarde, mija, más tarde. Pero es que ya no. O más tarde, mijo, eso no. Pero al haber gozo de multiplicación. Entonces yo lo único que le digo es, a partir de ese precepto, usted diezme con gozo, ofrende con gozo, y se dará cuenta que usted se ha conectado a una economía superior, porque realmente cuando diezmamos, lo que hacemos es conectarnos a una economía superior. Usted decide si quiere seguir conectado a la economía terrenal, escasa, mundana, bajita, o quiere conectarse a la economía del reino como embajador, produciendo para el propósito eterno. Con eso en mente, simplemente le digo, ahí está la cajita de las ofrendas, aproveche para venir a poner su diezmo y a la vez salude al que se cruce por ahí en el camino, dele un abrazo. Ese es el tiempo en que nos gozamos, saludando al hermano y haciendo la ofrenda en el nombre de Cristo.